Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, una vez más en otra emisión de tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Y quiero empezar este programa diciéndoles gracias por habernos apoyado, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por tus comentarios. Tus comentarios son buenos, para nosotros son excelentes. Tus comentarios son malos, también son excelentes. Tus comentarios son para criticarnos y juzgar el trabajo que vamos desarrollando. Gracias. Para nosotros todos los comentarios son buenos. ¿Por qué? Porque quiero compartir con ustedes que tenemos 3 años ya en el medio. Hace 3 años alguien por ahí me decía, estás loco. Oye, Barrón, estás loco. ¿Cómo vas a hacer televisión por internet? ¿Cómo crees? ¿Sabes que el internet en un segundo te aplasta? Sí lo sé. Porque son toneladas y toneladas de gente que se conecta a internet, se conecta y tú puedes hacer un excelente comentario hoy y a los 3 segundos tu comentario quedó pulverizado por otros comentarios diversos. Entonces, tenemos ya, ayer precisamente, en un día 5 de diciembre, pero de 2015, iniciamos nuestras transmisiones. Y hoy, gracias a ti, de verdad, gracias por apoyarnos y por seguirnos. Por eso hoy hemos escogido este tema que es la fe. La fe, y tú puedes pensar, la fe en tu creencia, la fe religiosa, fe. ¿Qué es la palabra fe? ¿Qué significa la palabra fe? Pero además, tú le pones ahí la fe pública. Y entonces entenderemos, porque todo mundo nos ha dicho, bueno, oye amigo, pero si tú haces un programa que hablas de cuestiones legales, porque llevas a doctores, porque traemos a todo tipo de gente que nos quiera acompañar, que quiera asistir y participar con nosotros, y también a ti que estás ahí atrás en redes sociales. Si tú quieres participar con nosotros, te invitamos, como Carmen Sánchez. Gracias, Carmen, que hace poquito estuvo aquí con nosotros, vino desde Veracruz. Carmen Sánchez nos sigue desde Veracruz, fiel seguidora, muchas gracias, y vino y la presentamos, aquí estuvo con nosotros. Así es. César Vega de Bars, te saludamos, amigo, muchas gracias, felicidades por el aniversario y qué pena la temática luctuosa que acabas de pasar, amigo. Abrazo fuerte, fraterno. Bien, y entonces hablar de la fe pública. ¿Qué es la fe pública? La fe pública. La fe es una potestad que el Estado le da a diversas personas, pero no a cualquier persona, claro está. La fe se le da a quienes tienen como profesión la carrera de la licenciatura en Derecho, básicamente. Y específicamente es licenciado en Derecho que el Estado le faculta y le da potestad para certificar o dar trámite a diversos asuntos. Es decir, que haga público el asunto, que sea de una fe pública lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. Bien, y la fe o la fe pública no la tiene cualquiera. Podemos hablar de fe pública de los notarios públicos, de los corredores públicos, pero también en otro sentido podemos hablar de la fe pública que tiene el sea agente del Ministerio Público hoy fiscal, hablando de temas penales, para dar fe de los actos que está realizando. Pero también hablaremos de la fe pública que tienen, fíjense, y ahí es bien interesante el tema, hablando de cuestiones civiles, mercantiles, fiscales, administrativas, la fe pública la tiene a quien conocemos como el secretario de acuerdos, y el juez respalda con su firma la fe pública que tiene ese secretario. Para muchos o para algunas personas dirán, lo que este amigo comenta está mal, o otros dirán que es interesante y que es cierto. Pero para hablar de este tema de la fe y
la fe pública. Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Daniel Hernández González, quien es consultor legal mercantil, licenciado en Derecho por la UNAM, con la tesis Reformas constitucionales necesarias para el verdadero crecimiento de México. Hoy hemos querido hablar de fe pública con nuestro amigo el licenciado Daniel Hernández, a efecto de que se dé fe que exactamente día 5 de diciembre, hoy es 6, sí, claro está, pero hoy hemos querido compartir con ustedes nuestro tercer aniversario, 3 años de ya estar en las redes sociales. Licenciado, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa con la ley en la mano oficial, para que des fe de que tenemos 3 años, y a todos nuestros amigos que se van a conectar y se van a continuar conectando, a los que van a ver nuestro programa y a los que le van a dar retuitear, ¿cómo se dice, amigo Víctor? Compartir. A los que le van a dar compartir, fíjense, no somos tan abusados, las redes sociales aquí son de los muchachos. Aquí a los que le van a dar compartir, le dan ese like y le ponen su manita así, que sí les gustó, pónganle la manita para abajo, que no les gustó el programa o algo que estamos haciendo mal. Es interesante que nos lo hagan saber para que esto mejore para ustedes. Licenciado, ¿qué es la fe? Bueno, ¿qué tal si comenzamos? Buenas tardes. Hola. Alejandro. Yo pienso que primero tenemos que mencionar lo que es la fe. La fe en sí. Fe es creer ciegamente en algo que no nos consta. La creencia ciega en, por ejemplo, una deidad, en la palabra de otros, sin que nos consten las cosas, sin que medie el razonamiento, sin que medie la lógica, sin que medie absolutamente ninguna razón más que el hecho de creer. Por ejemplo, tú puedes llegar a tu casa y tu vecina te platicará, ay, mire, se trató de meter a alguien a mi casa y está en la patrulla, ya se lo van a llevar a declarar, y pues tú le vas a creer a esa vecina porque la conoces, pero claro, tú no sabes si esa persona era su novio, era su amante, lo que sea. Tú le estás dando crédito a esa persona de algo que no te consta, de algo que no viste y que no viviste. Y estás así haciendo un acto de fe. Entonces todos hacemos actos de fe, desde la religión, desde el escuchar lo que nos dicen nuestros maestros, creer lo que nos dicen nuestros maestros, las autoridades morales, en fin, la fe es todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es la fe pública? Como bien dijiste hace rato, es la potestad que delega el Estado sobre determinadas personas para dar crédito sobre los hechos que ellos presencian. Por ejemplo, un notario da fe de una persona que va a hacer su testamento. Un corredor público, que también puntualizaste, da fe de un acta constitutiva de una empresa que se empieza a crear. Y así sucesivamente. Ellos dan fe de actos entre particulares, pero además de liberalidades. ¿Cuáles son las liberalidades? Por ejemplo, el testamento que habíamos mencionado no es un contrato, no es entre dos personas, es un acto liberal de voluntad unánime en el que una persona decide a quién le va a dejar sus bienes después de muerto. Entonces, ese acto de liberalidad le va a permitir a esta otra persona, al heredero, sin que tenga que firmar con esta persona un contrato, va a encontrarse en ese momento con algo que ya fue designado en un acto liberal por otra persona. Por eso mismo, siempre es importante saber cuáles son los actos que se realizan ante fedatario público. Los fedatarios públicos son los poseedores de esta fe. Por ejemplo, vamos a mencionar al notario, que bien mencionaste hace ratito. El notario va a dar actos de fe de cuestiones civiles. Por ejemplo, contratos entre particulares, creación de asociaciones civiles. Todo lo que viene siendo relacionado con el acto civil lo va a realizar el notario. Y por el otro lado, el corredor público va a hacer actos mercantiles, va a dar fe de los actos entre particulares en casos mercantiles. Pero pues el notario tiene ciertas limitaciones y el corredor tiene otras limitaciones. Cada uno está enfocado en su
materia, el notario en cuestiones civiles y el corredor público en las cuestiones mercantiles. Bien, ya escuchamos qué es la fe y bien entonces la fe pública, que es la que tienen esas personas a quienes nosotros llamamos el notario, el corredor y bueno, en el ámbito del derecho los abogados saben que la fe la tendrá o el secretario de acuerdos o el agente del Ministerio Público. En otro sentido, es muy importante que te puedas acercar a tu persona de confianza, a tu abogado de confianza, para efectos de que te pueda explicar y te pueda ir llevando por ese, vamos a decir así, por ese sendero, por ese camino de la por legalidad, ese camino de la ¿no? sí. Que para que la gente diga, ah, mira, cierto es, necesito un abogado para que tramite o lleve a cabo todos esos actos en los que tiene que intervenir la fe pública. Luego entonces, ¿cuáles serían los antecedentes históricos de la fe pública? Bueno, tenemos obviamente a los lacuilos. Los lacuilos en nuestra cultura eran los que hacían los códices. Los lacuilos dibujaban, obviamente, los actos llevados a cabo por el tlatoani. Entonces, solo los lacuilos hacían esta clase de dibujos, que se guardaban en los códices, pero también se guardaban en los murales. Los escribas también lo tenemos entre los egipcios, entre los judíos y también posteriormente entre los reyes europeos, que son los que llevan un registro de los actos del monarca. Que a la postre la gente le llama los códices, y no es otra cosa más que todos esos libros, antecedentes históricos de todo lo que fue ocurriendo a través del tiempo. Exactamente. Ahora, tenemos también otras cuestiones con otras culturas que, por ejemplo, habían secretarios que asistían a los mismos militares en sus campañas. Alejandro Magno tenía una persona que registraba todos los actos, registraba las batallas, y también esta persona daba fe porque tenía que saber leer y tenía que saber escribir. Entonces, porque no todos podían leer y escribir, era una facultad exclusiva de personas de alto rango, de alto nivel. Por eso mismo, el secretario que le asistía a un general daba fe de los actos del general. Bien, amigos, es como cuando la esposa da fe de que ya diste el gasto. ¿Qué implica? Que ya tienes comida en tu casa, que ya el frutero está lleno. Y para todos los efectos, si quieres seguir gozando de los beneficios de la fe, tienes que cumplir con tus obligaciones, ¿cierto? Y entonces tendríamos que preguntar, porque además la fe pública tiene un fundamento constitucional. ¿En dónde lo encontramos? Mira, lo encontramos en el artículo 121 y del 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos una serie de complicaciones ahí, por ejemplo, porque te habla de los actos de los notarios, más no te habla de los actos del corredor público. Ese lo vas a encontrar en el artículo 28, que es de las libres, exactamente. Y hay una serie de cosas que te vas a llevar respecto a las sorpresas que tiene tanto uno como el otro. Originalmente ambos hacían las mismas funciones, pero es a partir de 1992, septiembre de 1992, que tras la promulgación de la Ley Federal de Correduría Pública y de su reglamento, según en el tiempo del licenciado Carlos Salinas de Gortari, se separan las funciones, y entonces los corredores públicos se quedan con las cuestiones mercantiles, mientras que los notarios públicos se quedan con la exclusividad de las cuestiones civiles, principalmente porque es al notario público, que era el que más sabía, se le atribuyen las funciones de poder registrar la compraventa de las propiedades y darle vista con esto a Hacienda. Actualmente el corredor público te retiene el impuesto sobre la renta y te retiene el IVA. Se viene convirtiendo en el chismoso de la Secretaría de Hacienda. Sí, pero además, para que
la gente no deje, es lo que les decía hace un momento, tienes y te da derechos y obligaciones. Claro. La fe pública te da derechos, obligaciones, facultades y atribuciones como las que Daniel acaba de mencionar, en el sentido de, hoy notario público tiene la facultad, la atribución de retenerte el impuesto que genere la transmisión del dominio respecto del contrato de compra-venta que celebraste de un bien mueble o de un bien inmueble. Todo queda registrado bajo y o ante la fe pública del notario. Efectivamente. Ahora, cabe destacar una cuestión. Habías mencionado hace rato a los corredores públicos y a los notarios. Me falta mencionar también a los registradores. Los registradores en los registros públicos también tienen fe pública. Mencionaste también que el Ministerio Público tiene fe pública, pero también tienen los secretarios de acuerdos, la tienen también absolutamente todos los, se me olvida ahorita el nombre. ¿El actuario? ¿Dentro de los juzgados? Los actuarios en los juzgados también, pero en los poderes, en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto federales como estatales, hay un secretario de actas que da fe de los actos que celebran tanto los diputados como los senadores y que a su vez le pasan al ejecutivo cuando se promulgan las leyes. Estos también tienen fe pública y a su vez cuando el presidente de la República envía para su publicación la ley, hay una persona que es el director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y es también una persona facultada con fe pública. Bien, ya escucharon. Y entonces esto nos lleva, porque fíjense que cada tema que hemos tratado aquí con la ley en la mano oficial nos lleva a hablar de diversas cuestiones y tendríamos que preguntar qué otras leyes forman parte del marco jurídico de la fe pública. Bueno, dentro del marco jurídico de la fe pública tenemos, está la Constitución, como lo habíamos dicho, posteriormente vienen los, la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, las 32 leyes del notariado de cada uno de los estados, las 32 leyes, los 32 códigos civiles, los 32 códigos de procedimientos civiles, el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil Federal. Ambos son también, digamos, leyes secundarias para de suplencia para la correduría y para el notariado. Bien, y entonces, hablando ya de las leyes, tendríamos que irnos al otro extremo y preguntar ¿quiénes son las personas que poseen la fe pública? Bueno, los poseedores de fe pública, ya lo habíamos dicho, son obviamente los notarios, los corredores públicos, los registradores, también van a ser los secretarios de acuerdos, los secretarios de actas que ya mencionamos, los directores que dijimos que publican las leyes de los 32 estados y también del presidente de la República. Y todos ellos se les denomina a los que acabo de mencionar primero, a los notarios y los corredores y los registradores, se les llama fedatarios públicos, porque ellos tienen una fe pública. Los otros son fedatarios pero estatales, o sea, poseen la fe, pero son exclusivamente para el Estado, exactamente. Bien, fíjense que es tan importante y tan interesante, porque a veces la gente pregunta, oye, ¿es lo mismo un corredor público que un notario público? Y a veces, o en ocasiones, cuando la gente desconoce la temática, te dicen erróneamente, sí es lo mismo. O simple y sencillamente te contestan, no es lo mismo, pero no te dan el por qué. No es lo mismo un corredor público y un notario público. Pero en este momento, amigos, en redes sociales, denle like, este programa es interesante para ustedes y para todos los abogados, los que no son abogados, y para todos ustedes que están allá atrás en su teléfono celular, en su tablet, en su máquina de escritorio y demás. Es interesante. Vamos a ir a un breve corte comercial.
de nuestros amigos que aquí están con nosotros y nos hacen señas. Víctor Pirín les manda un fuerte y caluroso abrazo a todos nuestros amigos seguidores de redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo para que nuestro invitado Daniel Hernández nos diga la diferencia entre el notario y el corredor público. Vamos a un corte y regresamos. Amigos, hemos regresado. Les digo que estos son rapidísimos estos cortes, nada más que aquí nuestros amigos técnicos Sergio Sánchez y todo el equipo que hace posible que Con la Ley en la Mano Oficial se transmita, están aquí echando cotorreo igual que siempre, como siempre. Pero bien, nuestro tema de hoy es la fe. La fe, la creencia que tú tienes en alguien o en algo. Dicen que el ser humano necesita creer en algo o en alguien. Y para ese tema, hablando de cuestiones legales, tendríamos que hablar de la fe pública. Y ya se ha dicho que notarios, corredores públicos, registro público de la propiedad, registrador, secretarios de acuerdos en juzgados, secretarios de acuerdo y cuenta, de actas, secretario de actas, todas estas personas tienen fe pública, pero es interesante que tu amigo que no eres abogado o que te interesa mucho este tema, puedas tener la certeza, la claridad de cuál es la diferencia entre notario público y corredor público. Nuestro amigo invitado el día de hoy, Daniel Hernández, licenciado en Derecho, nos va a explicar cuál es la diferencia entre notario público y corredor público. Bueno, la diferencia entre notario público y corredor público radica en su ámbito de competencia. ¿Por qué razón? Porque tanto el corredor público como el notario público tienen fe pública, pero para diferente tipo de actos. Ambos, por ejemplo, voy a decir las cosas similares, pueden extender poderes, porque el notario hace poderes para actos civiles y el corredor público va a hacer poderes para actos mercantiles. Ambos pueden constituir empresas, sin embargo,
El fedatario público idóneo para constituir una empresa es el corredor público. Yo he ganado juicios contra diferentes clientes, contrarios a mis clientes, perdón, en los que mi cliente constituyó su empresa ante corredor y el otro lo constituyó ante notario. Y por el simple hecho de que se constituyó ante fedatario público idóneo, el juez le ha dado la razón a mi cliente contra su rival, por el mismo nombre incluso o por las fechas en las que se constituye la empresa. Ahora, las diferencias entre ellos radican en que, primero, el notario tiene un arancel ya establecido por el gobierno y le va a cobrar lo mismo a Carlos Slim que al limosnero, claro, por hacer un testamento, por ejemplo. Y obviamente te va a cobrar lo mismo si eres rico o si eres pobre. En el caso del corredor público, el arancel lo establece él, a su criterio, a su modo de ver las cosas, y puede establecer aranceles hasta de 300 pesos como aranceles de cientos de miles de pesos, dependiendo, ahora sí que del sapo es la pedrada. Coloquialmente hablando. Jóvenes, por eso les digo, fíjate que yo les digo a mis alumnos ahí en la universidad, jóvenes, aprendan a cobrar. ¿Por qué? Porque la relación que se lleva entre profesionista, profesional y cliente es interesante, también es un acto de fe. Y recuerden, su cliente, su representado, siempre deposita en ustedes esa fe. ¿Por qué? Porque confían su libertad, su patrimonio y sus bienes. ¿Cierto? Cierto. Hay que agregar algo todavía a las diferencias. Por ejemplo, el corredor público tiene otras atribuciones. Es asesor legal. Es perito evaluador. El corredor. El corredor público es perito evaluador también. Fíjate, con fe pública. Entonces, Daniel, ¿por qué no le platicamos a la gente cuáles son, para que también la gente, cuando vaya a realizar un acto jurídico y quieran que este acto quede debidamente o jurídicamente plasmado, sepan y puedan saber ante quién se van a dirigir? ¿Cuáles son los actos jurídicos que va a realizar el notario público y cuáles son los actos jurídicos que va a realizar el corredor público? Sí, por ejemplo, si tú quieres constituir una empresa, lo idóneo es con un corredor público. Si quieres constituir una asociación civil, lo idóneo es con un notario. Pero todavía voy a hacer otras cosas referente a las funciones, por ejemplo, del notario y del corredor. El notario, por ejemplo, tiene todas las facultades civiles, como habíamos dicho, mientras que el corredor, además de ser perito evaluador, también se llama árbitro. Dos empresas, por ejemplo, pueden elegir subordinarse al laudo que emita un corredor público en su contrato mercantil. Tú y yo somos dos empresas, nos vamos a vender estos vasos, por ejemplo, yo te los voy a comprar a un determinado precio, tú vas a establecer el material y todo, y decimos que cualquier controversia que exista entre nosotros la vamos a dirimir no ante un juez, porque nos va a tomar tiempo, nos va a tomar dinero, nos va a tomar esfuerzo. Lo vamos a dirimir ante un corredor público. Y el corredor público va a emitir un laudo y va a concederle la razón a quien considere que tiene la razón. Y en ese momento nos vamos a ceñir a ese resultado. Ese arbitraje que hace un corredor público es también función de él, cosa que no tiene un notario. Muchos que no conocen la función del notario piensan incluso que un notario puede ser hasta un juez. Fíjate que, me atrevo a hacer el comentario también, porque, y entonces habremos de ver la temática cuando ante notario público llevas los juicios sucesorios, ¿no? Y entonces yo, cuando me ha tocado ver esos temas, le digo a la gente, a ver, antes de acudir a cualquier autoridad, yo los invito a que platiquemos. Todos los que son herederos o que se creen con derecho a heredar, reunámonos, sentámonos y platiquemos. ¿Para qué? Para que sepamos si nos vamos
hacerlo rapidísimo en un solo acto, corrígeme si estoy mal, en un solo acto ante el notario público, o nos vamos a llevar un juicio ante un juez en materia familiar. ¿Por qué? Porque es un asunto jurídico, pero del ámbito familiar, es civil, pero del ámbito familiar, en materia familiar. Juicio sucesorio, testamentario o intestamentario. Bueno, en cuanto a los intestamentarios, por ejemplo, cabe destacar que el juez obtiene, del juez obtienes una sentencia, que es la que va a tener mayor valor. Claro. Ante un notario no vas a obtener una sentencia. Ante un notario vas a llegar a acuerdo con tu familia y él va a dar fe de ese acuerdo. Sin embargo, no es sentencia y no estás obligado a cumplirla. Y por consiguiente, ahí hay un grave error o una grave laguna en cuanto a la información que llega a tener la gente, porque llegan a creer que es una sentencia y no es una sentencia, es un acuerdo entre particulares, pero que puedes violar sin ningún problema, salvo que te hubieras puesto una cláusula con una pena convencional. Pero que además es un acto de fe. Exacto. La obligatoriedad que te da una sentencia judicial emitida por un juez es diversa a la obligatoriedad, acto de fe, que, como lo dice Daniel, puede ser violentado por alguna de las partes. Luego entonces, amigos, acto de fe. Y me voy a salir tantito del tema, fíjate. Acto de fe, la temática de la tarjeta de crédito. Exacto. ¿Es un acto de fe? Sí, por supuesto. El banco confía en ti. Así como papá y mamá confían en sus hijos cuando salen a cotorrear. Cuando le dan las llaves del coche. Anda. Por eso ya no se las den, porque luego ya no regresa el carro. Quién sabe por dónde se quedó empeñado. Pero son actos de fe. De ahí nuestro tema de hoy, la fe. La fe pública que tienen determinadas personas para que ante su presencia, ante su persona, se lleven a cabo hechos o actos jurídicos. Bien, Daniel. Y entonces, los actos que debe de realizar el corredor público. El corredor público te puede dar, por ejemplo, como dijimos hace rato, un peritaje, te puede dar un laudo en cuanto a una controversia que se llega a dar. El corredor público también te va a poder dar sanciones que estén puntualizadas en el contrato, señalar las sanciones. Y finalmente, el corredor público también es un asesor particular, no deja de ser un abogado. Claro. Y lo mismo va a ocurrir eso con el notario. Pero el corredor público asesora para importaciones, exportaciones, para todo lo que tiene que ver con el comercio. Cabe destacar que al notario le da una carta patente el secretario de gobierno del estado del que depende. Por ejemplo, el notario público número 8 de la Ciudad de México recibió una carta patente de parte del secretario de gobierno de la Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México. Sin embargo, al corredor lo habilita el secretario de Economía, que depende del presidente de la República. Luego entonces, la fe pública del notario público es estatal con ámbito de competencia nacional. La fe pública del corredor público es federal con ámbito de competencia internacional, porque el comercio es nacional y es internacional. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre un corredor público y un notario público. Dijimos el ámbito de competencia, pero además el tamaño y la dimensión de la fe. Por ejemplo, en un acto internacional, los actos del corredor público, como la mercancía sale de inmediato, no necesitan ser apostillados. En cambio, todos los documentos de un notario público que vas a ejercer en otro país tiene que venir apostillado por la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Gobierno del estado al que pertenece. Entonces, ahí tenemos
obviamente una enorme diferencia, porque se le da a nivel internacional más credibilidad a los actos de un corredor público que a los actos de un notario. Ahí está, por encima del notario, está el corredor. Bien, ya escucharon ustedes la diferencia entre el notario público y el corredor público. Y finalmente, amigos y amigas de redes sociales, fe pública. Nosotros tenemos fe en que Sergio, Jorge, Víctor, Wendy, Samantha, Lisbeth, todos los que aquí participan, hagan una buena chamba para que esto sea del agrado de ustedes. Tenemos fe y confiamos en sus conocimientos. Ya después veremos si les damos una fe pública o no, pero mientras vamos a confiar en ellos. Y hablando de la fe, ¿qué otras personas, aparte de las que ya mencionamos aquí, que ya se ha estado tocando el tema, qué otras personas tienen fe? Bueno, fe, pues tiene cualquier persona que crea en algo. ¿No? Fe pública. Bueno, fe pública, pues solamente los que hemos mencionado: el corredor público, el notario público, el registrador, los secretarios de actas, los secretarios de acuerdos, los actuarios que han tenido, por ejemplo, para ir a hacer una diligencia de notificación. También tienen fe pública los ministerios públicos, ya sea el federal o del ámbito estatal. Y se le llega a dar fe también a los se me fue el nombre ahorita, a los secretarios de actas de las entidades federativas que hacen las publicaciones de las leyes. Esos son los que tienen las otras personas que tienen fe pública. Bien, ya escucharon ustedes qué es la fe, qué es la fe pública, quiénes son las personas que tienen o están capacitadas para dar fe pública de los actos. Y los actos de los cuales se da la fe pública tendrán que ser necesariamente actos legales. Son actos que la gente realiza. Ese trámite que tú llevas a cabo ante un particular o ante una estatal o una paraestatal tiene que ser certificado. ¿Quién te puede apoyar para todos esos efectos? ¿Un notario o un corredor público? Y entonces tendremos claro, hoy ya tenemos claro de qué actos sí te puede dar fe el corredor público y cuáles son los alcances de esa fe pública y qué actos te da fe pública el notario y sus alcances. Además, brevemente ya comentamos que los juicios sucesorios que se llevan ante notario público son acuerdos de voluntades, acuerdos de buena fe. Es como cuando compras o vendes el vehículo, la motocicleta, la bicicleta, qué sé yo, los actos de comercio que se llevan a cabo son actos de buena fe. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que estar muy atentos de esa fe, pero esa fe pública que la gente lleva a cabo. Ya decía Daniel al principio, la fe pues es la que todos tenemos. Yo tengo fe en que el día de hoy va a ser excelente. Lo decretas y dices, hoy va a ser un excelente día. Hoy tengo una actitud positiva y sé que todos mis problemas se van a empezar a resolver. Tienes fe. Y esa fe, amigo, amiga, en redes sociales, te comento, es en ti, en tu persona, en la capacidad que tienes para poder desarrollar, llevar a cabo y desenvolverte en cualquier ámbito posible. Luego entonces, vamos a un corte y regresamos rapidísimo para que vean ustedes aquí lo que nuestros amiguitos que están ahí detrás de cámaras nos han preparado. Vamos a un corte y regresamos.
regresamos, amigos. Estamos platicando aquí detrás de cámaras con nuestro amigo Daniel Hernández, que resulta que él y yo por ahí tenemos algunas cuestiones que nos llevan a estar más en contacto, más en relación. Y fíjense que es interesante que los lazos de la vida, el tiempo, de repente te van juntando, te van llevando y te van juntando. Sí, ¿no? Y te das cuenta que cuando encuentras a alguien, miren, aquí está nuestra sorpresa que nos habían preparado nuestros amiguitos. Estamos cumpliendo 3 años. Gracias a todos ustedes, de verdad, muchas gracias, porque hoy cumplimos 3 años. 3 años con la ley en la mano oficial, que mucha gente no creía en nosotros. Cuesta mucho trabajo, mucho trabajo ser o tratar de ser del agrado. Comentábamos aquí con Daniel que él también lleva un programa, es conductor en un programa de radio. ¿Cuál es? Bueno, el canal se llama Yus Canal Multimedia, es creación de tu servidor, y antes se llamaba Radio Yus, pero es de radio, y estamos en la página de la Facultad de Derecho, www.derecho.unam.mx. Ahí van a encontrar hasta abajito Radio Yus o Yus Canal Multimedia, ahí le dan clic y ahí estamos con ustedes. Bien, ya escucharon, y vean, por eso les digo, es tan interesante, tan bonito esto de la vida, esto de que te vayas relacionando con mucha gente. Y bien, Daniel, pues te invitamos a que tú seas el anfitrión de este pastelito que hoy nuestros amiguitos aquí nos han preparado, que cumplimos 3 años de estar transmitiendo ininterrumpidamente. 3 años en que con la ley en la mano oficial ha traído a ustedes pláticas, una temática diversa en todos los ámbitos. Hemos tratado de invitar a muchísima gente para efectos de que hoy y siempre puedan venir a explicarles a ustedes de una forma simple. Y yo en ocasiones les digo, hasta simple y soez, para que la gente entienda realmente qué es lo que pasa. Daniel, te invitamos a que partas el pastelito y le soples a las velas. Pero tú le soplas. Tiene 3 años, hombre. La verdad estamos contentos porque cumplimos 3 años. ¿Por qué no le soplas tú? Porque tú eres el creador y yo lo parto. 3 años gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Y aquí nuestro invitado el día de hoy parte el pastel. Y nosotros seguiremos de plácemes todo este mes de diciembre. Tendremos más eventos, más invitados, platicaremos con todos ustedes de diversos temas. Y como les hemos comentado, si hay un tema que quieras, que sea de tu interés, que sea de tu agrado y que tú lo quieras que lo toquemos, gracias, mándanos tu comentario y con gusto invitamos a la gente, invitaremos a todos. No tenemos una corriente política o un idealismo político, no lo tenemos. Aquí invitamos a todo mundo, diputados, senadores, quien quiera venir, presidentes municipales, a todas aquellas personas que quieran participar o ser parte de Con la Ley en la Mano Oficial, con todo gusto. Son y siempre serán bienvenidos todos aquellos que hoy quieran participar en Con la Ley en la Mano Oficial, con todo gusto. Simplemente no se nos desesperen porque de repente la agenda se llena y bueno, pues esto se transmite cada jueves. Les pedimos una disculpa, yo personalmente una disculpa a todos ustedes si hemos tenido de repente algunas fallas técnicas. Hay cuestiones que no son temas de nosotros, son ajenos a nosotros. Por ejemplo, los temas del sonido, que nos dicen, que de repente nos escuchamos los comentarios y nos dicen, oye, no se oye bien. Amigos, amigas, créanme que hacemos todo lo posible porque esto funcione bien. Prometemos poner otros micrófonos que tal vez pueda ser parte del micrófono, qué sé yo, pero poner todo nuestro esfuerzo. Gracias a Jorge, gracias a Daniel López, gracias a Wendy, gracias a Sergio, gracias a Víctor Pirín, gracias a Alejandra, gracias a Samantha, a Lisbeth y Joy, que se ha unido también con nosotros, Danae,
también, gracias a todos ellos, a todos los que hoy están y a los que estuvieron también, muchas gracias por ser parte de este proyecto, parte de esto que es para ti, con la ley en la mano oficial. Muchas gracias a todos nuestros amigos, seguidores, Víctor Manuel Meléndez Cantú, gracias por tus felicitaciones, Nancy, gracias, Daniel López, José Miguel de Bo, muchas gracias, Carmen Sánchez, César Vega de Bars, muchas gracias. Sabemos y reitero, muchas de las veces aquí la situación es cuánta gente se conectó, cuánta gente, más importante es cuánta gente le va a dar like, cuánta gente va a reproducir, va a compartir estos temas tan interesantes que hoy tratamos contigo. Por eso, el programa del día de hoy, la fe que hemos tenido en este ideal, en construir una pequeña empresa para que mucha gente pueda ser parte de este grupo, de este equipo. De verdad, a todos, gracias y un fuerte abrazo y una felicitación a todos ustedes. Y esperemos podamos seguir contando con sus comentarios, sean estos buenos, sean estos malos, critiquen por favor, díganos qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Veía el programa pasado un amigo que por ahí nos decía en un programa, mucho bla bla bla, dice, le puso mucho bluff o no sé qué le puso, dice, y nada bueno. Bueno, posiblemente para él no sea del agrado, claro, este programa, pero es interesante, lo vio. Y eso ya cuenta. Sí. ¿Cierto? Porque digo, es público. Sí, tú has de tener igual muchas por ahí historias en la radio, ¿no? Sí, bueno, comenzamos desde que no nos habían aprobado el proyecto en la misma facultad y nos lo aprobó alguien del DOAYEF, de la misma facultad, pero una autoridad más abajo, digámoslo así, y llevamos transmitiendo desde 2011, desde enero de 2011 a la fecha. Fíjate, enero del 2011 a la fecha, ya varios años también, son un poquito mayores que nosotros. Y entonces decimos, tenemos que respetar las antigüedades. Zaira Cecilia Martínez, felicidades, gracias Zaira. Y a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Espero que este programa, al igual que todos los que hacemos, hayan sido del agrado de ustedes. Y, repito, los invito a que le den like. Pero no se pierdan también la programación que con la ley, Innovando Medios TV tiene para ti. Los lunes, Vive Hoy con Coach Peter Ruiz y Coach Leti Navarro. Los miércoles, cada 15 días, Mueve tu Lana con Ramón Martínez. Nuestro amigo es economista. Él te da tips de cómo mover tu lana, cómo puedes hacer crecer y rendir tu dinero. Los jueves transmitimos en punto de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, transmitimos Hablemos Derecho con el maestro Chacón. A las 16 horas, su programa de hoy, con la ley en la mano oficial, y a las 20 horas, corríjanme si estoy bien, a las 20 horas, sí. A las 20 horas, Hombre 360, un programa para hombres que todas las mujeres deben de ver. Allí encontrarás temas también muy interesantes que nuestro amigo José Miguel de Bo lleva y te trae invitados. Bien, esto es lo que hacemos en innovandomedios.tv con la ley en la mano oficial, y si quieres ser parte de nuestros proyectos, con todo gusto te puedes sumar. Y entonces, gracias a Aida Estrada, Zaira Cecilia, Víctor Manuel, Carmen Sánchez, César Vega de Bars, a todos los que se conectan. También quiero comentar, fíjate que antes que se me olvide, vino un jovencito, que tú lo verás, y vamos a subir sus videos también, de este jovencito muy inteligente. ¿Sí? Es un niño, y ustedes lo van a ver. ¿Cómo te platica? En este primer video que vamos a subir, nos va a platicar de los dinosaurios, ¿cierto, Sergio? Sí. Nos va a platicar de los dinosaurios, ustedes lo van a ver, la soltura que tiene la juventud. Hoy, para empezar a platicar, fíjate, desde niños, el niño nos pidió que, él se llama Donovan, y nos pidió de favor, dice, oiga, fíjese que yo quiero hacer unos videos,
pero quiero que ustedes los pasen. Órale. ¿Puedo ir con ustedes a hacer videos? ¿Y por qué crees que quiere venir a hacer videos? Porque se le hizo un buen programa. Además de eso, dice el niño, cuando no tengo clases, me aburro en mi casa. Prefiero venir a hacer unos videos para ustedes. Excelente. Bienvenido. Excelente. Se va a sumar, tan jovencito se va a sumar. Ustedes van a ver en las siguientes horas, porque no les puedo decir de días, ¿no? En las siguientes horas o el día de mañana, cómo este jovencito nos habla de la temática de la historia de los dinosaurios. Genial. Nos habla de la historia. Ustedes lo van a ver. Reitero, a todos ustedes, quien quiera ser parte de este programa, de la programación que aquí llevamos, con todo gusto. Amigo, amiga que estás en redes sociales y quieras participar en este programa, te invitamos, te esperamos, tu programa Con la Ley en la Mano Oficial, y a mis amigos de Innovando Medios, que son quienes hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, reitero una vez más, gracias por 3 años de llegar, 3 años, poquito tiempo, un tiempo muy largo ya también, de llegar a todos ustedes a través de tu teléfono celular, de tu tablet, de tu máquina de escritorio o a través del medio que tengas para reproducir las redes sociales. Gracias por estar con nosotros y gracias por haber participado. Daniel, te damos las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. A tus órdenes, aquí estamos, gracias. Nos vemos en el siguiente programa de Con la Ley en la Mano Oficial. Hasta pronto. Hasta pronto.